Deportes en Radio Libertad. Muy buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Buenos días, Guillermo Díaz, ¿cómo estamos? Eric Gutiérrez Mosquera. Un miércoles más. Oye, está bien. Que claro, el tío es Díaz, entonces, claro. Pero es lo que hay, ¿no? Empezamos este miércoles 1 de abril, pues con empezamos un nuevo mes, pero una selección menos, ¿no? Italia se queda fuera del Mundial. Es increíble lo que está pasando con Italia. Italia se queda fuera de su tercer Mundial consecutivo tras caer ante Bosnia en la tanda de penaltis en territorio bosnio. La selección italiana cayó eliminada en el partido decisivo que terminó 1-1 en el tiempo reglamentario. Después se jugó después de jugar con unos minutos menos la selección italiana. Recordemos que en el 41 expulsaron a Bastoni, una entrada que yo creo que sí era expulsión, una entrada muy rigurosa de Bastoni, que al final la entrada se da cuando iban ganando 1-0. El gol lo había hecho Moise Kean en el primer tiempo tras un error del portero de Bélgica que entrega la pelota a la selección italiana. Después la pelota le queda a Moise Kean y él es el que termina haciendo la anotación para los italianos. Yo creo que ellos creían que ya se podía dar el milagro de volver a un mundial de fútbol, pero fue Tabakovic en el minuto 79 el que dijo que no. El que dijo Fumata blanca. El que dijo que de momento no podían ir al Mundial. Terminó enviando el partido a la prórroga y luego a la definición desde el punto penalti, donde Italia falló 2 de los 3 penaltis que cobró, mientras que Bosnia anotó todos los penaltis que dispuso, que al final terminaron siendo 4. La última participación de Italia en la Copa del Mundo fue en Brasil 2014, donde no pasó de la fase de grupos, y esta ya es la tercera eliminación consecutiva. Recordemos que Italia no fue al Mundial del 2018 y tampoco al Mundial de Qatar 2022. En el Mundial del 2028 quedó eliminada en la repesca contra Suecia, y en Qatar 2022 quedó eliminada también en la repesca contra la selección de Macedonia del Norte. La verdad que lo que está viviendo Italia en estos últimos años en los mundiales es algo completamente catastrófico. En el resto de la repesca europea, Turquía, Suecia y República Checa también se clasificaron. Los turcos le ganaron 1-0 a la selección de Kosovo, Suecia le ganó 3-2 a la selección de Polonia, terminó anotando el gol de la victoria Gyökeres, el delantero del Arsenal, y República Checa llevó el partido a la definición desde el punto penalti contra la selección de Dinamarca. En el repechaje internacional tenemos que República Democrática del Congo se clasificó al Mundial y compartirá grupo con Portugal, Colombia y Uzbekistán. Ojo con República del Congo, tiene a Bakayoko, tiene a Huiza. Alcancé a ver parte de ese partido que terminó empatado 0-0 y en el tiempo extra fue cuando anotó el gol de la victoria contra los Reggae Boys, contra la selección de Jamaica. Y mucho cuidado con Irak, que venció 2-1 a Bolivia y dejó a los bolivianos fuera del Mundial, que tenían la esperanza de volver después de 32 años. Les tocará esperar 4 años más a los bolivianos si quieren regresar a una Copa del Mundo. Bueno, y anoche España jugó contra Egipto. Efectivamente, en partido malo de España, partido aburrido en el día de ayer en Barcelona. Primero faltó fútbol en la primera parte y la segunda un poquito de puntería, aunque tampoco fue la mejor segunda parte de esta selección española. Hay que decir que desde el inicio pues fue prácticamente un regalo de España, no hizo nada en esa primera parte, pero sí que mejoró un poco en la segunda con la entrada de Fermín y de Víctor Muñoz, que ha sido la gran revelación de este parón de selecciones, el jugador de los Osasuna, el catalán. Hay que decir que Luis de la Fuente puso un 11 de suplentes prácticamente entero, excepto un nombre, Lamine Yamal, que fue la sorpresa en el 11, pues lo que esperábamos todos, pues cambios, es que hubo 10 cambios, ¿no? Un equipo B. Un equipo B, evidentemente, y excepto Lamine Yamal, así fue. El seleccionador dejó claro que su portero número 2 era David Raya, poniéndolo en este partido. En el primero jugó Unai Simón, en este jugó David Raya. En lo que sigue sin estar claro es cuál es el tercero, porque Joan García debutó ayer entrando en el minuto 62 con una sonora pitada, aunque hay que decir que también hubo ciertos aplausos. Los pitos suelen escucharse más, pero yo creo que estuvo un 50-50 de pitos aplausos. Se escuchó a un periodista que cubre la información del Español muy enfadado, ¿no?, con la participación de Joan García en ese partido. Efectivamente, ese debut de Joan García en el campo del Español, de equipo en el que jugó la temporada pasada y de que se fue pues con críticas, habló el seleccionador de la Fuente. Y que para mucha gente usted se ha burlado de la afición del Español, es una burla para mucha gente lo que usted ha hecho, porque podía haberlo hecho debutar en otro momento, en otro escenario, donde usted quisiera. Se ha llevado usted 4 porteros para 2 amistosos, una cosa que es absolutamente incomprensible, y la ha hecho debutar aquí, precisamente aquí. ¿Por qué ha hecho usted esto?
¿Por qué? De verdad, es que no te voy a contestar, de verdad. Se contesta por sí misma la pregunta. No hay repregunta, perdona, por favor. Se contesta por Alex, sí misma la pregunta, gracias. de verdad. Pues así, me parece muy bien. ¿Más preguntas? Fenomenal. ¿Alguna pregunta más? Madre Vamos aquí. mía. Que en mi pueblo dirían qué nivel Maribel. Qué nivel, Maribel. El partido estuvo marcado por varios momentos polémicos de Joan García y también unos momentos en los que se gritó musulmán el que no vote. De este tema también en rueda de prensa el seleccionador habló y dijo su opinión. Yo creo que lo que opinamos todos, ¿no? Yo total y absoluta repulsa ante cualquier actitud xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable. Y uno, insisto, las palabras, no he oído al presidente, pero entiendo que habrá sido también en esta línea, y en cualquier caso es lo que yo pienso, así que intolerables. En cuanto al partido, lo mejor volvió a ser Víctor Muñoz, que entró en la segunda parte, como hemos comentado, y la insistencia de Fermín, que también entró en esa segunda parte. A destacar también el partido de Cristian Mosquera, que estuvo bastante bien en defensa y presenta su candidatura para ser el cuarto. Por eso dije central. Eric Gutiérrez Mosquera. Efectivamente. Y vamos con más partidos, porque hubo partidos muy interesantes en el día de ayer. Sí, veía un meme en las redes sociales que decía, hijo, padre, ¿por qué me llamo fecha FIFA de marzo del 2026? Es que la verdad que hubo partidos bastante interesantes, como por ejemplo la victoria de Brasil 3-1 contra Croacia en un amistoso internacional con goles de Danilus en el 45+2, un penalti de Thiago en el 88 y Martinelli en el 90+2 minutos. El descuento para los croatas lo hizo Mayer en el minuto 84, poniendo en ese momento el empate 1-1. Portugal se impuso 2-0 contra Estados Unidos con tantos de Trincao y de Joao Félix, golazo de Joao Félix, hay que decirlo. En un resultado histórico, Japón derrotó 1-0 a Inglaterra por primera vez en suelo británico con un golazo de Mitoma, cortándole a los Three Lions un invicto de más de 9 meses en condición de local. Y Alemania superó 2-1 a Ghana gracias a un penalti de Kai Havertz y a un gol de Undav. El gol de Ghana lo anotó Fatawu. Y también seguimos hablando de otras selecciones favoritas para el Mundial, por eso hacemos este repaso de estos partidos amistosos. Argentina goleó 5-0 a Zambia, con goles de Julián Álvarez, de Lionel Messi, de Otamendi, de penalti. Le hacen penalti a la selección argentina, toma la pelota Messi y él decide entregarle la opción de ejecutar el penalti a Otamendi en el minuto 50. Y hubo un autogol de Chanda en el 68 y Valentín Barco anotó en el tiempo de descuento para cerrar la victoria 5-0 para la selección argentina, para los campeones del mundo. Se están preparando las selecciones, están consiguiendo buenos resultados, pero bueno, algunos se preparan contra mejores selecciones que otras, ya ustedes harán las valoraciones. Y hablamos más movimientos en el fútbol internacional, como por ejemplo el nuevo técnico del Tottenham. Efectivamente, vamos con 3 noticias rápidas. El Tottenham ha anunciado el nombramiento de Roberto De Zerbi, entrenador bueno, pero polémico, quizá es lo que necesite el equipo londinense para salir de esos Perdió aquí en Bernabéu, puestos. ¿no? Con el efectivamente, Marsella. con el Marsella. Solo ha durado el anterior entrenador Igor Tudor 44 días al frente del equipo inglés. Además, viene de una muy mala racha, una serie de derrotas apenas con una victoria en 7 partidos. Evidentemente, pues ha acabado siendo destituido. El Tottenham está solo a un punto del descenso. Veremos si De Zerbi lo hace mejor. Volviendo a España, el Valencia ha incorporado a un centrocampista maliense, Aliou Dieng, quien firmará por 3 temporadas y llegará a coste cero tras finalizar su contrato con el Al Ahly de Egipto. Y estos son el tipo de incorporaciones que puede hacer el Valencia. Dentro de lo que cabe, por lo menos se está moviendo con tiempo. Ya se ha hablado de este jugador en el mercado de invierno. Y por último, Romelu Lukaku sigue dando que hablar en las últimas horas y sigue la polémica entre él y su equipo, el Nápoles. Lo último ha sido que Lukaku tenía que volver a Nápoles después de esa concentración con Bélgica, a la que llegaba con molestias. Finalmente no ha jugado ningún partido, pero bueno, ya que fuese, era un problema, empezaba ahí la polémica. Pues ha sido Lukaku el que ha decidido no volver a Nápoles para su rehabilitación, sino quedarse con Bélgica y con su familia para llevar a cabo esa rehabilitación. A pesar de eso, ha dicho que él sigue estando con el equipo de Nápoles, sigue queriendo ganar con el equipo, pero que prefiere quedarse allí en su recuperación. Evidentemente, Nápoles no se lo ha tomado bien, que había pactado con él que al terminar esos partidos iba a volver a Italia. Veremos en qué queda, pero la situación parece que está bastante rota. Veremos si acaba saliendo en el mercado de verano. Ahora sí, cerramos las noticias hablando de baloncesto.
esto, porque hoy empieza la jornada 35 de 38 en la Euroliga. Sí, jornada 35 de 38, quedan partidos clave en lo que resta de Euroliga y partidos clave para los equipos españoles, como por ejemplo el que disputará mañana el Barcelona contra el Žalgiris Kaunas en condición de visitante. El Barcelona ya hace cuentas para ver qué necesita, qué resultados necesita para poder entrar en esos playoffs. Le quedan Panathinaikos y Bayern Múnich en condición de local y Žalgiris el partido de mañana y el Mónaco en condición de visitante. El viernes tenemos la visita del Valencia Basket al Virtus Boloña, un Valencia que ha sido una de las grandes sorpresas de esta Euroliga, no nos cansamos de decirlo, y el Real Madrid se enfrentará contra el Baskonia en duelo de equipos españoles que viven dos realidades diferentes. El Real Madrid llega siendo tercero y el Baskonia pues esperando por lo menos conseguir buenos resultados en estos partidos que quedan. Ahora sí, vámonos a la tertulia porque aquí está Natalia Fernández que nos acompañará el día de hoy. Natalia Fernández, buenos días. Muy buenos días, chicos. El día de Semana Santa, ¿tienes ganas de Semana Santa? Mucho y más, no solamente por lo que significa la Semana Santa, sino porque me cojo 20 días de vacaciones. Bueno. Bueno. Absoluto cine, absoluto cine. Cine fue lo que se vivió ayer en Bosnia. Italia fuera del Mundial, un Mundial más. Natalia, ¿te esperabas que Italia se quedase fuera? Bueno, es lo normal, empieza a ser lo normal. Eso es, tercer mundial que no va a participar. No me lo esperaba porque nunca te esperas que una selección como Italia se quede fuera de una competición mundial, pero bueno, ves su juego, ves su trayectoria y tampoco llama tanto la atención. Es que llama mucho la atención que hay niños en este momento, adolescentes en este momento en Italia, a los que les dicen, sí, tu selección ha ganado 4 mundiales, pero no han visto jamás a su selección pasar de la ronda de fase de grupos, sí, de la fase de grupos. Es que le comentaba a Guillo fuera de cámaras que hay que hablar una cosa muy seria. Italia en los años 70, en los 80, en los 90 y en los 2000 llegó a una final del Mundial o ganó el Mundial. Bueno, llegó a una final del Mundial. Y en 2010 no pasó de grupos y en los 20 es que no va a jugar ningún Mundial. Ni el 22 ni el 26. El siguiente ya es el 30. Oye, es que esto es muy remarcable. No estamos hablando de una selección que, bueno, ganó aquel Mundial del 34 y del 38 y como Uruguay, que se habla mucho de que ya no es... No, es que las últimas décadas ha jugado finales de Mundial en todas. Ganó Mundial en este siglo, podemos decirlo. Sí. No, literalmente. El Mundial del 2006. Lo que pasa es que yo no veo, yo creo que es algo mental que pasa con la selección italiana, porque yo no veo que tenga malos jugadores. Tiene a Donnarumma. Para no estar en el Mundial seguro que no tiene malos jugadores, claro, quiero decir, pero, suficiente. Tiene a Donnarumma, tiene a Bastoni, tiene a Tonali, que es tremendo jugador, Varela, Di Marco. Uno se pone a nombrar jugador por jugador, pero cuando se pone en la churra les pesa mucho. Es que es importante el apartado que tú dices de mental. Ya han entrado en un bucle que yo estoy segura que en cuanto se vuelvan a clasificar por una competición para un mundial va a ser difícil que se vuelva a vivir estar 3 ediciones sin ellos, pero también es el hecho de que el nombre no hace ganar partidos. Sí, tú eres totalmente. Italia, pero eso no te garantiza que... Totalmente. A mí lo que sí me parece una vergüenza es que no se clasifique una selección italiana que dentro de el tramo clasificatorio para este mundial puso de su parte y que sí se clasifique una selección como la sueca que no ganó ni un solo partido en los clasificatorios y que sí, llegó a la repesca simplemente por lo que hizo en la Nations League. Sí, no me cabe en la cabeza. A ver, es que si no, ¿para qué la Nations League? Este es el tema, ¿no? Como no quieren dejar de poner más partidos, como no quieren dejar de llevarse el dinero, quitar a los amistosos para poner la Nations League, porque los amistosos no tenían ningún sentido, ya lo hemos visto en estos partidos, jugadores lesionados por partidos que no le importan a nadie, especialmente a los futbolistas. Entonces pusieron la Nations League y claro, tienes que darle un pequeño peso, por lo pequeño que tiene, no solo el trofeo, sino un pequeño peso el jugarla. Pues al final pues acabas metiendo una Suecia que cae ahí cuando es un equipo que podría haber entrado directamente al Mundial perfectamente, pero hace un clasificatorio tétrico. No gana un partido. Tétrico, y acaba clasificándose. No sé si Natalia le da alguna opción a estos 4 equipos que se han clasificado de hacer algún papel decente en el Mundial y cuál sería su favorito para llegar lejos. Recordemos, son Turquía, Suecia, Bosnia y República Checa. ¿Cuál es el que más te gusta de los 4? A priori ninguno parte como favorito. No, digo favorito de llegar a los cuartos o los Yo diría octavos. que es Suecia, porque al final por nombres sí que tiene importantes jugadores, un Gyökeres, un Elanga, tiene esos 2 representantes del Celta que también están allí. Entonces, dentro de los 4 que me dais, yo creo que el más potente sería Suecia. A mí Turquía me gusta, ¿eh? ¿Te gusta Turquía? Es que Turquía es el típico equipo, ya Yo lo vimos en la Eurocopa. Kosovo. Bueno, ya me imagino, pero Turquía es el típico equipo que ves un partido suyo
y es terrible. Ves el siguiente y parecen Jesucristo. O sea, están jugando Güler, Cardiff, Adioglu está. Entonces, creo que es una selección que al entrar va a dejar buenos partidos. Y eso en el Mundial, pues con tantas selecciones, pues siempre me gusta. No nombraste dentro de esas selecciones que se clasificaron a República Democrática del Congo y a Irak. Efectivamente. Y yo creo que si tengo que darle un puntico alguna es a República Democrática del Congo. Me da miedo. A ver, juega con Colombia en el grupo. No es que esté abriendo el tiene algo que paraguas ver. aquí, no es que esté haciendo el contragafe, pero República Democrática del Congo, Bakambu, que lo conocemos aquí en nuestra liga, está Huiza, que ya jugó contra el Fútbol Club Barcelona con ese Newcastle. Y a mí me gusta la defensa, ¿eh? Tuancebe, Wan-Bissaka, creo que se puede meter atrás, y una selección africana pues siempre es complicada. No va a ser fácil. Pero no vendamos tampoco la moto, Colombia es favorita, Guillo. No, pero puede clasificarse, ojo. Sí, no, yo creo que se puede clasificar. No sé cuál es Uzbekistán, es el cuarto. Uzbekistán, que tampoco es fácil. Y bueno. Paren rotativas. Uzbekistán no es fácil. A ver, espero que me llames, cuando juegue Colombia-Uzbekistán. Veremos el partido juntos, si quieres. Natalia, vamos con España, que empató ayer 0-0 contra Egipto. No sé qué te pareció el partido, aparte de aburrido. Aburrido y más polémico que futbolístico. Sí. La verdad ya, que una España que sí que es verdad que el tampoco se jugaba absolutamente nada. El 11 no era malo, pero 10 cambios mete. Nos hacía prever lo que iba a suceder. Yo quiero preguntarte, y también a Guillo, ¿cuál creéis que es el motivo para hacer 10 cambios pero dejar a Lamine? Porque a mí me sorprendió un montón. O sea, si hubiese dejado 3-4 jugadores hubiese dicho, lo entiendo más. Y además, quitando a la sorpresa de estos partidos, que es Víctor Muñoz. A ver, hay varias maneras en las que se puede entender la presencia de Lamine en el 11 titular. Una de ellas es que es el jugador franquicia de España. Sí. Y muchos de estos partidos y llevar a la selección a estos lugares, pues también conlleva que tiene que por lo menos jugar un tiempo el jugador franquicia. Es en Barcelona el partido. Sí. Si hay un sitio donde pueden verlo es Barcelona. Claro, yo sé, pero también habrá anunciantes que quieren que esté el máximo exponente de la selección por lo menos jugando un tiempo en uno de estos encuentros. Esa es la explicación que yo doy, porque de lo contrario podía Luis de la Fuente hacer un equipo B entero, ¿no? Entero, completo, sí, y darle más tiempo a Víctor Muñoz, que no lo ha visto, yo creo, lo suficiente en partidos anteriores y debería darle más rodaje con la selección si tiene opción de llevarlo al Mundial. Sí, era el momento de ver a esas figuras, a esos jugadores que no es tan habitual verles, pues era ese día, ese partido. Sin embargo, yo no tengo explicación para que Lamine jugase ayer, solo De la Fuente lo sabe, solo el apartado de patrocinadores lo puede entender. Es que podría ser una explicación, yo creo. Yo tampoco Sí, hubiese forzado que él hubiese jugado de titular. Creo que es innecesario este tipo de partidos con la carga que ya de por sí los clubes tienen. No entiendo esa titularidad. Hay varios puntos altos, ¿no? A mí me gustó lo de Mosquera. Sí, lo he destacado en las noticias. Sí. Me gustó Mosquera y creo que hay varios jugadores que han entendido perfectamente que había huecos, que en España todavía tiene huecos, que igual son 3, igual son 4, pero lo sabía. Y creo que Víctor Muñoz y Mosquera han sido los que mejor han entendido esos huecos. Sí. Oye, Mosquera presenta su candidatura. Evidentemente no parte como uno de los titulares. Parecía que no partía como uno de los favoritos para entrar en esos 4 centrales, porque creo que, lo dije ayer, Pubil y Eric García están por delante, pero es que sale y juega, para mí es pues igual el mejor jugador del partido, con Fermín, Víctor Muñoz y demás, pero creo que vamos, pone su candidatura y me gustó mucho. Y Mosquera. Se entendió muy bien con sus compañeros. Sí, sin duda, yo creo que fue el nombre del partido de ayer por el apartado futbolístico. Sí. Y yo creo que tiene que jugar. Yo le daría incluso, no sé si de titular, pero yo creo que tiene que ser una pieza clave para este Mundial, tiene que ser una pieza clave de crecimiento dentro de la selección española. En el apartado extrafutbolístico es que iba a decir, noto muchísimo malestar por lo que se cantó, claro, y son cantos repudiables, pero yo espero también ver ese malestar cuando se pite el himno de España, ¿no? En diferentes eventos. Sí. Cuando los del Athletic de Bilbao pitan el himno de España en una final de Copa del Rey, cuando el Fútbol Club Barcelona también pitan, algunos del Fútbol Club Barcelona pitan el himno de España en finales de Copa del Rey, pues que también se rasguen las vestiduras. Más incluso, que recordemos que estamos en España, ¿sabes? Totalmente. O sea, más. Pero bueno, desgraciadamente hubo demasiada polémica para mí en el partido. Era un partido tranquilo y con lo de Iván García, lo de los cánticos. Una pena que terminemos así la previa del Mundial. Pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias, Natalia. Gracias a vosotros. Feliz Semana Santa. Y que pases buenas vacaciones. Nos vemos el lunes en Deportes en Libertad. Feliz Semana Santa.